Primeras ocasión, hermanos, que es Elías responde así a Dios en el versículo 10. Y él respondió: sentido he un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado tus altares y han muerto a cuchillo tus profetas. Y yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. La otra ocasión que responde así, hermanos, en otro momento, mejor dicho, se encuentra en el versículo 14 que dice: y él respondió: sentido he un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado tus altares y han muerto a cuchillo tus profetas. Y yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Pues uno debe estar siempre leyendo la Biblia, hermanos, y cuando yo vi, hermanos, lo que dice la palabra de Dios, en qué condición, en qué circunstancias se encontraban, hermanos, los altares de Dios, donde ofrecían los sacrificios. Y cuando yo leía, hermanos, que decía: la situación está así, la situación está así. En este momento yo siento un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Por qué? ¿De dónde viene este vivo celo? Mi celo viene, hermanos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado tus altares. Y los hijos de Israel han hecho eso y han muerto a cuchillo tus profetas. Y yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y yo estaba viendo, hermanos, la situación actual, que es exactamente así se encuentra. El pueblo de Dios había convertido el altar de Dios así. El mismo pueblo de Israel, ellos mismos habían hecho que la situación se encontrara así, hermanos. El pueblo de Dios había dejado su alianza, porque han dejado tu alianza y han derribado tus altares y han muerto a cuchillo tus profetas, y a mí me buscan para quitarme la vida. Hermanos, hay mucha relación con nuestra situación actual hoy en día. Todavía el día de ayer, si recuerdo, hermanos, yo estaba escuchando a un pastor bautista que tiene una mega iglesia. Estaba predicando en directo. No había ruido, no había nada, hermanos. Estaba como en su despacho. Estaba como en su oficina predicando. Y yo estaba pensando en ese momento, hermanos. Nadie decía amén. Nadie cantaba. ¿Por qué? Porque era una predicación virtual, hermanos. Nadie se emocionaba. Nadie se gozaba. Y me llamó la atención cuántos lo estaban siguiendo. De esos pastores, hermanos, que el mismo pueblo de Dios lo han canonizado. Y me llamó la atención que estando predicando él su mensaje en un espacio como una oficina, me imagino que era su oficina de él, ¿cuántos estaban siguiéndolo a él? 11 personas, hermanos. 11 personas estaban siguiendo su mensaje. Porque esa es la actual situación de la iglesia de Cristo hoy en día. Los altares de Dios se encuentran como en los tiempos del profeta Elías.
se encuentran destruidos, hermanos. Y el pueblo ha dejado sus alianzas que hicieron con Dios. ¿Saben por qué razón? Por la situación que en los tiempos del profeta Elías estaban viviendo. Tiempos livianos, donde no querían problemas, no querían persecución. Quien se atrevió a ser perseguido fue el profeta Elías solamente, y él era el único que era buscado. Y hoy me buscan para quitarme la vida a mí. Estaba escondido. Él tuvo que irse al monte para librar su vida, porque él había sido amenazado, hermanos. Él había sido amenazado, que él iba a ser también asesinado. ¿Saben por qué razón, hermanos? Por su vivo celo que tenía por Jehová de los ejércitos. Lo que hoy nos hace falta a nosotros. He sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos. Porque hoy en día estamos predicando desde las oficinas. ¿Qué está sucediendo y qué está pasando en los altares de Dios? Está como en los tiempos de Elías, están destruidos. Destruidos. Y hermanos, y por esa razón, ¿por qué se encontraba cuando él dijo el versículo 10? Y él respondió: sentido de un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado tus altares y han muerto a cuchillo tus profetas. Han derribado tus altares y han muerto a cuchillo tus profetas, y yo solo he quedado, y me buscan para quitarme la vida, hermanos. Y en el versículo 14 vemos que él dice lo mismo. Y entonces el versículo 15: y díjole Jehová: ve, vuélvete por tu camino y por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Pero el capítulo 18, hermanos, vean lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 18. Capítulo 18, hermanos, aquí en Primera de Reyes, capítulo 18, voy a leer versículo 17. Y como Acab vio a Elías, vean lo que aconteció. Díjole a Acab, rey de Israel: ¿eres tú el que alborotas a Israel? Y él respondió: yo no he alborotado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y júntame a todo Israel en el monte de Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de los bosques que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab envió a todos los hijos de Israel y juntó los profetas del monte de Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra, hermanos. Y Elías tornó a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues los bueyes y escójanse ellos el uno, y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, mas no pongan fuego debajo, y yo aprestaré el otro buey y pondrélo sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros en el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré en el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. ¿Saben qué, hermanos? ¿Se acuerdan ustedes que primero fueron los profetas de Baal quienes ofrecieron un buey en pedazos ahí en el altar? Y comenzaron a danzar, hermanos, alrededor del altar ahí, donde pues habían puesto el buey en pedazos, y comenzaron a invocar a Baal. Y ¿se acuerdan ustedes que Baal no respondió? Por esa sencilla razón, hermanos, de que tenías oído pero no oyó. Entonces, y que cuando le tocó a Elías el profeta, ahora hacer en pedazos el otro buey que le tocó a él, y lo hizo en pedazos,
para ofrecerlo en el altar. ¿Saben ustedes en qué situación estaba el altar? Para ofrecerlo ese buey en holocausto a Jehová. Vean en el versículo 30. Y Elías dijo entonces a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se llegó a él. Y él, ¿qué hizo, hermanos? Reparó el altar de Jehová que estaba, ¿qué? Arruinado. Hermanos, tenemos que aceptar que hoy los altares de Dios así se encuentran. Por todos aquellos que están en sus casas no congregándose. La situación es esta. Tienen miedo. Tienen miedo. Tienen miedo, hermanos. Cuando el profeta Elías le tocó a preparar ese holocausto, el buey, y ponerlo, tuvo que levantar el altar, hermanos, de Jehová. Donde ahí exactamente se ofrecían los animales a Dios. La situación, cómo se encontraba. Ya no ofrecían sacrificios, hermanos. El altar estaba caído, ya estaba arruinado. Elías, para volver a ofrecer a Dios holocausto, tuvo que reparar el altar, acomodar las piedras, a levantar las piedras y volver a acomodar el altar otra vez en forma de una mesa, pero de piedras, para ofrecer toda esa carne que iba a ser ofrecida a Dios. La situación era triste, hermanos. Solamente este hombre, en su celo de Dios, tuvo que recoger las piedras y volver a reparar el altar de Jehová, hermanos. Hoy en día, poco a poco, hay pastores que están despertando, hermanos. Están comenzando a decir: gracias a Dios, este domingo que viene vamos a volver a abrir las puertas de la iglesia. Estamos en el mes de mayo. Hace año con 2 meses, hermanos, yo decidí qué postura iba a tomar. Y tiene año con 2 meses que yo definí mi postura, hermanos, en cuanto a estos tiempos. Y hoy en día hay pastores, hermanos, que apenas están despertando y diciendo, después de 1 año, gracias a Dios, vamos a volver a abrir las puertas de la iglesia. ¿Quién es el interesado de que los miembros lleguen a un enfriamiento espiritual? Satanás. Y esto ha servido para que los miembros se enfríen, hermanos. Pastores que están subiendo predicaciones, escuchen bien, de iglesias grandes, grandísimas. Lo interesante, sus visualizaciones, hermanos, se cuentan con los dedos de las 2 manos nada más. ¿Cómo es posible? ¿Saben por qué razón? Los miembros se han enfriado y no son capaces ni de escuchar los mensajes de su pastor, de una mega iglesia bautista, que ni sus propios miembros, me sorprenden, si toman el cuidado de escuchar el mensaje de su propio pastor. Están fríos, hermanos. Este año y meses
ha servido para que los miembros, el pueblo de Dios, se enfríen. Lo que el diablo, hermanos, Satanás, el diablo, quiere que los miembros abandonen su iglesia. Hebreos 10:25, acuérdense que dice la palabra de Dios, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre. Y eso, hermanos, cada pastor que hizo eso, que cerró su iglesia, que le quede el saco, hermanos, y que se lo ponga. Porque cerró su iglesia dejando los mandamientos, las alianzas, los mandatos de su Dios. Cerrando la iglesia, hermanos. Porque le tuvo más miedo al gobierno mundial que a Dios. Gracias a su miedo, los miembros se han enfriado, hermanos. Que ni sus propios miembros están viendo sus mensajes de él que está predicando ahí encerrado en su oficina. No cabe duda, hermanos, que el altar de Jehová está destruido, está derribado, y tenemos que ser como Elías, hermanos. Hay que llegar y hay que volver otra vez a levantar las piedras tiradas, y vamos a reparar otra vez el altar de Jehová. Gracias a Dios, hermanos, que Dios en su gracia nos ayudó para que nunca el altar de Jehová luciera como aquellos altares que los pastores que tienen que volver a abrir ahora tienen que reparar su altar otra vez por tristeza. Y que por la gracia de Dios, hermanos, siempre se mantuvo vivo el altar de Jehová. La situación era esta. Yo les dije, pues, hermanos, yo volví a ver el video que me mandó el hermano Oscar, de aquel predicador que se tiró a las calles a predicar por todo lo que estaba pasando. Que la gente se arrepienta, hermanos. Que la gente se arrepienta, hermanos, porque los juicios de Dios vienen. Y quise volver a oír de sus labios lo que él respondió cuando le preguntaron que si él era pastor. Y me faltó decir una cosa más que él dijo. Si yo fuera pastor, después de decir, tuviera mi iglesia cerrada si yo fuera pastor. Si yo fuera pastor, tuviera miedo ahorita. Y lo que me faltó decir que él dijo, y si yo fuera pastor, anduviera embosado. Porque hoy en día esos tristes pastores están embosados. Yo voy a hablar con el hermano Oscar, hermanos. Estoy para hablar con él. Y yo quiero pedirle que por favor, él también no fomente el miedo. Y yo le quiero decir a él que no les pida a los que se están subiendo a su autobús que se pongan el cubreboca. Yo estoy por decirle eso a él. Esta semana que pasó, mi hijo viajó a Chilpancingo, hermanos. Y lo que me llamó la atención es que el chofer se bajó del autobús y él no traía el cubreboca. Y eso es bueno, hermanos. Y hoy en día los pastores andan embosados. Aquellos que hoy en día tienen la situación del altar de Dios destruido y derribado porque están en sus casas con un gran miedo, hermanos. Y que mucha razón tenía este hombre predicando. Por eso no soy más que un siervo de Jesucristo. Yo soy un siervo de Jesucristo solamente. Porque si yo fuera pastor, mi situación sería esta. Es la verdad, hermanos. Es la verdad. Hoy en día, gracias por aquellos pastores que ya están acomodando las piedras otra vez. Porque ya este domingo que viene van a abrir sus iglesias otra vez. Y han tenido, hermanos, tristemente que comenzar a levantar las piedras que ya estaban caídas. Y van a volver a acomodar el altar que lucía
arruinado, hermanos. Y por esa razón el profeta Elías, en el versículo 30, dice: Elías dijo entonces a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se llegó a él. Y él reparó el altar de Jehová, que estaba arruinado. Amén, hermanos. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una reguera alrededor del altar, cuanto cupieran 2 satos de simiente. Hermanos, qué interesante que cuando él le dijo a Dios la situación en que se encontraban las cosas espirituales, y en 2 ocasiones es cuando le dice pues a Dios: he sentido yo un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque han dejado tu alianza, han dejado de congregarse, hermanos. Pero es que la pandemia, hermano, a otro perro con ese hueso, hermanos, a otro perro con ese hueso. No, hermanos, que estoy serio. Qué interesante, hermanos. Por eso hoy en día la situación está así. Los miembros están fríos, que no son capaces ni de seguir los mensajes de su propio pastor, hermanos. Iglesia numerosa, solamente 11 lo estaban siguiendo. Exactamente lo que el diablo quiere, hermanos: arruinar las cosas de Dios. Y nosotros, hermanos, o somos de lo que mantenemos, o somos los que tenemos el altar de Dios destruido, o somos, hermanos, como el profeta Elías, manteniendo el vivo celo por Jehová Dios, por todos aquellos, hermanos, que han dejado su alianza de Dios, que han destruido los altares y que han muerto a cuchillo a los profetas de Jehová. Y hoy buscan todavía al último profeta fiel para destruirlo. Sí, hermanos. Ellos dicen que somos bien imprudentes nosotros. Somos bien imprudentes. Pero por lo menos nosotros no tenemos que reparar el altar, hermanos, porque nunca lo destruimos. Ellos tendrán que hacer ese trabajo. Cuando en la gracia de Dios vuelvan a abrir sus iglesias, tendrán que levantar las piedras que están caídas, porque sus altares, ellos dejaron, hermanos, que se derrumbaran. Ahora tienen que levantarlos nuevamente. Esta es la situación, hermanos, del pueblo de Dios a nivel nacional. Tienen que llegar a levantar lo que está caído, si es que quieren volver nuevamente, hermanos, a usar el altar de Jehová. Tienen que llegar a barrer, tienen que llegar a trapear, y no sé qué tanto más tienen que limpiar ahí. Hoy está el otro miedo, hermanos. Como dije, está la vacuna. Tenemos un grupo, los hermanos, nosotros. Una hermana mandó cuando nos toca a nosotros. Tenemos casi la misma edad. Y yo mandé un mensaje hace rato de una pregunta: ¿se van a vacunar? Si se van a vacunar, piénsenlo 2 veces.
Y otra hermana contestó, hermanos, que la mitad de la población se quiere vacunar y la otra mitad no se quiere vacunar. Nos van a querer acorralar para todos que no nos comemos los cuentos, hermanos. Y después yo contesté, hermanos, el mensaje y dije, pues Dios nos tiene que ayudar, porque parece ser que esto va para allá, hermanos. Esto va para allá. Pero que Dios nos ayude, hermanos, para que nunca llegue ese momento cuando usted se tenga que subir en el autobús, hermanos, y le digan, cartilla en mano, por favor, todos. O tenga que entrar al centro comercial, cartilla en mano, cartilla, 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 cartilla. Cuando tenga que entrar a las clases su hijo, cartilla, por favor. Cartilla. Echar gasolina. ¿Puede mostrar su cartilla, por favor? No le puedo despachar si no me muestra su cartilla. Un simple capricho, hermanos. Un simple capricho del mundo. Y por causa de todo esto, hermanos, tristemente muchos altares hoy lucen destruidos por el mismo pueblo de Dios. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado tus altares y han muerto a cuchillo tus profetas. Y yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Amén, hermanos. Y me buscan para quitarme la vida. Pero manteniendo el altar siempre de pie, hermanos. Nunca estuvo destruido nuestro altar. Amén. A diferencia de aquellos que hasta hoy los han canonizado, hermanos. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Llegar a ese punto, hermanos. Llegar a ese punto. Y yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida, hermanos. Que Dios ayude a la iglesia a mantenerse de pie siempre, hermanos. Amén. Así como Dios nos quiere. Así. Sin tener que llegar usted con un bozal y con una careta transparente en los ojos. Y aparte unos lentes oscuros. Que Dios nos ayude, hermanos. Porque ese será el siervo. Y esa será la iglesia que será buscada para ser destruida, hermanos. Porque se está saliendo de los planes del gobierno mundial. Que Dios nos ayude, hermanos.